En el corazón de un imperio que se extendía desde el Báltico hasta el Pacífico, una mujer forjó su destino no solo con la espada, sino con una ambición que desafiaba los límites de la mortalidad. Catalina de Rusia, una princesa alemana que ascendió al trono más poderoso de Europa, no buscaba simplemente gobernar, anhelaba la eternidad. Su reinado fue una danza maestra entre la iluminación de las artes y la sombra implacable del poder absoluto, mientras transformaba San Petersburgo en una ventana hacia Occidente. Su obsesión por dejar una huella indeleble la llevó a orquestar cambios radicales que sacudieron los cimientos de la sociedad. Sin embargo, detrás de la elegancia de sus salones y la grandeza de sus palacios, se ocultaba un miedo profundo al olvido y una determinación feroz que a menudo se manifestaba como un terror silencioso para sus enemigos. Esta es la historia de una emperatriz que creyó que el legado podía ser forjado en el fuego de la autoridad, una figura que buscó la inmortalidad a través de la historia, dejando atrás un rastro de gloria y controversia que aún resuena hoy. ¿Podía una solamente controlar el destino de millones y al hacerlo vencer al tiempo mismo? En las frías y neblinosas tierras de Stettin nació una niña que cambiaría para siempre el destino de un imperio. Sofía de Anhalt-Zerbst, una princesa alemana de linaje menor, no poseía riquezas ni poder político significativo en su juventud. Su vida estaba destinada a ser un matrimonio estratégico, una pieza más en el complejo tablero de ajedrez europeo. Sin embargo, el destino tenía planes mucho más ambiciosos para ella. A los 14 años, su madre, una mujer de carácter fuerte y ambición desmedida, la llevó a la corte de San Petersburgo. El viaje fue arduo, pero el verdadero desafío aguardaba al cruzar las puertas del Palacio Imperial ruso. Allí, la joven Sofía debía transformarse en Catalina, una figura capaz de capturar el corazón del heredero al trono y, eventualmente, la lealtad de todo un pueblo. La corte rusa era un lugar de intrigas peligrosas, donde las sonrisas ocultaban dagas y la traición era moneda corriente. La emperatriz Isabel, gobernante caprichosa y sin hijos, buscaba una nuera que pudiera asegurar la continuidad de la dinastía Romanov. Sofía, consciente de su posición precaria, decidió adoptar la cultura rusa con una devoción casi religiosa. Aprendió el idioma con una rapidez asombrosa, a pesar de las largas noches de estudio que afectaban su salud. Su determinación era inquebrantable. Sabía que un solo error podría costarle la vida o el exilio. La transformación fue total. Abandonó su identidad alemana para abrazar la ortodoxia rusa, convirtiéndose en una figura respetada y admirada. Pero detrás de esa fachada de piedad y obediencia ardía una ambición feroz. No solo quería ser una emperatriz consorte, anhelaba el poder absoluto. La corte observaba con escepticismo a esta extranjera que parecía demasiado perfecta, demasiado dedicada. ¿Era su devoción genuina o una máscara elaborada para ocultar sus verdaderas intenciones? Mientras la nieve caía sobre los jardines del palacio, la joven princesa comenzaba a tejer una red de alianzas que eventualmente la llevaría a la cima del trono. El camino hacia la inmortalidad, que más tarde la obsesionaría, había comenzado con un simple paso en la nieve rusa. La historia estaba a punto de escribirse con sangre y oro, y ella sería la autora principal de este drama imperial. El invierno de 1744 golpeó con fuerza implacable cuando la joven Sofía de Anhalt-Zerbst cruzó las fronteras de Rusia. No era una princesa buscando un hogar,
sino una estratega en formación, enviada por su madre para asegurar un futuro incierto. San Petersburgo, la ciudad de hielo construida sobre pantanos, la recibió con una frialdad que iba más allá del clima. La corte del zar Pedro III era un laberinto de intrigas políticas, donde las sonrisas ocultaban dagas y la lealtad se vendía al mejor postor. Sofía, ahora conocida como Catalina, comprendió inmediatamente que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse a este entorno hostil. Cada paso que daba en los salones dorados era calculado, cada palabra medida con precisión quirúrgica. La emperatriz Isabel, gobernante caprichosa y solitaria, observaba con recelo a esta extranjera que podría amenazar su linaje. Sin embargo, Catalina no mostró miedo. En su lugar, desplegó una fachada de devoción absoluta, asistiendo a misa con una piedad que conmovió incluso a los críticos más duros. Aprendió el idioma ruso con una velocidad asombrosa, demostrando una dedicación que desarmó a sus enemigos potenciales. La corte, llena de espías y chismes, comenzó a verla no como una amenaza, sino como una aliada inofensiva. Pero detrás de esa máscara de sumisión ardía una ambición feroz. Catalina sabía que el trono no se pedía, se tomaba. Observaba las debilidades de Pedro III, un hombre inmaduro y despreocupado, mientras ella forjaba alianzas secretas con los guardias pretorianos. La tensión en el palacio era palpable, un silencio eléctrico antes de la tormenta. Cada noche, mientras la ciudad dormía bajo la nieve, ella estudiaba mapas y planes, tejiendo una red de poder que pronto ahogaría a sus rivales. La transformación de una princesa alemana a la futura emperatriz de todas las Rusias había comenzado en ese frío invierno. Nadie en la corte imaginaba que esta joven tímida se convertiría en la figura más poderosa de Europa. El destino de Rusia estaba a punto de cambiar para siempre, impulsado por la voluntad inquebrantable de una mujer que nunca olvidó su origen ni su propósito. La obsesión por el poder ya había prendido fuego en su corazón, y nada, ni el frío ni la traición, podría apagarlo. La joven Sofía llegó a San Petersburgo con una determinación inquebrantable, pero su destino estaba sellado por una unión política fría y calculada. Su matrimonio con el heredero al trono, Pedro III, no fue un encuentro de almas gemelas, sino un acuerdo diplomático diseñado para fortalecer la influencia prusiana en Rusia. Desde el primer momento, la desconexión fue palpable. Pedro, un hombre de gustos infantiles y lealtades extranjeras, despreciaba la cultura rusa que su esposa abrazaba con fervor. Mientras Catalina estudiaba la historia y el idioma de su nuevo hogar, su esposo prefería jugar con soldados de juguete y admirar la uniformidad prusiana, alienando a la nobleza local cada día más. La corte observaba con creciente inquietud cómo el futuro zar ignoraba las tradiciones sagradas de la Iglesia ortodoxa, provocando un malestar profundo entre el clero y el pueblo. Catalina, por el contrario, se ganaba el respeto de los generales y la aristocracia con su elegancia y su inteligencia política. La tensión en el palacio era asfixiante. Cada mirada de desdén de Pedro hacia su esposa era un recordatorio de su propia fragilidad como gobernante. El matrimonio se convirtió en una prisión dorada para Catalina, quien soportaba la humillación pública con una dignidad estoica, mientras su ambición crecía en silencio. Pedro III, cegado por su arrogancia, subestimó peligrosamente a su esposa. No comprendía que su indiferencia estaba sembrando las semillas de su propia caída. Catalina comenzó a tejer una red de alianzas secretas, conversando con líderes militares
que compartían su descontento. La situación era precaria. Un error podría costarle la vida o el exilio. Sin embargo, la obsesión de Catalina por el poder y la supervivencia la mantenía alerta. Ella sabía que el trono no se heredaba por derecho divino, sino que se tomaba con astucia y fuerza. La paciencia se agotaba. El pueblo murmuraba. Los generales esperaban una señal y el destino de Rusia pendía de un hilo. ¿Podría Catalina transformar su sufrimiento en una revolución que cambiaría la historia para siempre? El silencio del palacio pronto sería roto por el estruendo de la traición. En los pasillos de invierno del Palacio de Invierno, el aire se volvió pesado con una sospecha que nadie se atrevía a nombrar en voz alta. Catalina, ahora emperatriz de un imperio inmenso, sentía que su obsesión por la inmortalidad la había convertido en una figura aislada, rodeada de sombras que susurraban traición. Los nobles, antes leales, comenzaban a tejer una red de silencios cómplices, temiendo que su búsqueda de poder eterno los llevara a la perdición. La corte se transformó en un escenario de miradas furtivas y conversaciones interrumpidas, donde cada gesto podía ser interpretado como un desafío a su autoridad suprema. La emperatriz, paranoica y agotada, ordenó una vigilancia estricta sobre sus propios consejeros, creando un clima de terror psicológico que paralizó la administración del Estado. No hubo ejecuciones masivas en este periodo, pero el miedo a ellas era tan real como el frío de San Petersburgo. Los espías se movían entre las sombras, reportando cada palabra dicha en privado, cada reunión sospechosa, cada mirada de descontento. La emperatriz creía que la inmortalidad requería la eliminación de cualquier amenaza, por pequeña que pareciera, y así la conspiración silenciosa comenzó a ganar fuerza en la oscuridad. Los generales, los diplomáticos y hasta los familiares más cercanos empezaron a dudar de su lealtad, sabiendo que un error podría costarles la vida o el exilio. La tensión era palpable, un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Catalina, en su soledad dorada, no se daba cuenta de que su propia paranoia estaba alimentando la rebelión que tanto temía. La historia nos cuenta que el poder absoluto corrompe absolutamente, y en este caso, la corrupción se manifestaba en el silencio de una corte que ya no le temía, sino que la observaba con una calma aterradora. El destino de Rusia pendía de un hilo, y la emperatriz, cegada por su ambición, no veía la tormenta que se acercaba. ¿Podría sobrevivir su reinado a la traición que se cocinaba en la oscuridad? La respuesta yacía en los corazones de aquellos que ahora esperaban su caída. La noche del 28 de junio de 1762, el silencio en San Petersburgo fue roto no por el sonido de la guerra, sino por el susurro de una traición inminente. Catalina, la mujer que había jurado lealtad al débil Pedro III, se encontró en el centro de una tormenta política que amenazaba con destruir su vida y su futuro. Los guardias, cansados de las burlas del zar hacia la ortodoxia rusa y su afición por lo prusiano, estaban listos para cambiar de bando. Catalina, con una determinación fría y calculadora, salió de su palacio vestida con armadura, una imagen poderosa que simbolizaba su nueva autoridad. No hubo batalla sangrienta en las calles, solo una marcha imponente hacia el cuartel de los guardias, donde su presencia inspiró un fervor casi religioso entre los soldados. Pedro III, aislado y confundido, intentó huir, pero su destino ya estaba sellado por la ambición de su esposa y la lealtad de sus generales. El golpe fue rápido,
casi quirúrgico, eliminando la resistencia sin necesidad de derramamiento de sangre excesivo. Sin embargo, la paz que siguió fue frágil. La noticia de la deposición del zar se extendió como un reguero de pólvora por toda Europa, cambiando el equilibrio de poder en el continente. Catalina fue proclamada emperatriz, pero su ascenso no estuvo exento de sombras. La muerte de Pedro, ocurrida días después bajo circunstancias misteriosas, dejó un sabor amargo en la corte. Aunque oficialmente se declaró un accidente, las sospechas de un final violento persistieron en los pasillos del poder. Catalina había logrado su objetivo, pero a un costo moral inmenso. La obsesión por la inmortalidad que la consumía ahora se mezclaba con el miedo a la venganza divina y la traición humana. Cada paso que daba hacia el trono la alejaba más de la humanidad que alguna vez conoció. El terror no era sólo una herramienta de gobierno, sino una compañera constante en su camino hacia la grandeza. ¿Podría una mujer que llegó al poder mediante la traición gobernar con justicia? La historia estaba a punto de escribirse con tinta roja, y Catalina era la única autora. El legado de su reinado comenzaba con un secreto que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta, mientras el destino de Rusia pendía de un hilo tenso y peligroso. El invierno de 1762 trajo consigo un silencio helado a San Petersburgo, pero dentro de los muros del palacio el aire estaba cargado de traición y ambición desmedida. Catalina, la joven emperatriz viuda, se encontraba en una posición precaria. Su esposo, el zar Pedro III, había alienado a la nobleza y al ejército con sus decisiones erráticas y su desprecio por la cultura rusa. La tensión era palpable. Cada susurro en los pasillos parecía anunciar un cambio inminente en el destino del imperio. Catalina, consciente de su vulnerabilidad, comenzó a tejer una red de alianzas con los guardias más leales, hombres que veían en ella la salvación de la nación. La conspiración creció en la sombra, alimentada por el miedo a un gobierno inestable y la esperanza de un liderazgo fuerte. Una noche, mientras la ciudad dormía, los guardias se movilizaron. No hubo batalla sangrienta en las calles, solo una marcha decidida hacia el palacio de Catalina. El apoyo militar fue abrumador y rápido. Pedro III, aislado y sin defensas, se vio obligado a abdicar. Su caída fue tan repentina como su ascenso, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. Catalina fue proclamada emperatriz autocrática, una figura que prometía orden y grandeza. Sin embargo, la victoria no trajo paz inmediata. La corte estaba dividida y los ojos de Europa observaban con escepticismo a esta mujer extranjera que ahora gobernaba el vasto territorio ruso. La lealtad de sus seguidores era frágil, sostenida solo por el miedo a las represalias y la promesa de poder. Catalina sabía que su trono estaba construido sobre arena movediza. Para consolidar su posición, tendría que ser implacable con sus enemigos y astuta con sus aliados. La sombra de la traición aún flotaba sobre ella, recordándole que el poder se gana con sangre y se mantiene con miedo. Mientras celebraban su coronación, los rumores de un contraataque ya comenzaban a circular. ¿Podría una mujer que llegó al poder mediante la conspiración gobernar con la autoridad de un emperador legítimo? La respuesta definiría el futuro de Rusia y la historia de la humanidad. El camino hacia la inmortalidad apenas comenzaba y los obstáculos serían formidables. En el corazón de San Petersburgo, una transformación silenciosa pero profunda comenzó a tomar forma bajo el reinado de Catalina.
Mientras Europa ardía en debates filosóficos, la emperatriz decidió que Rusia debía ser la nueva Atenas del Norte. Su obsesión por la inmortalidad ya no se limitaba a la sangre o el miedo. Ahora buscaba la eternidad a través de las ideas. Catalina se convirtió en una mecenas incansable de la Ilustración, correspondiendo con los pensadores más brillantes de su tiempo, como Voltaire y Diderot. Estos intercambios epistolares no eran simples cortesías, eran una estrategia política calculada para legitimar su poder ante las cortes occidentales. Ella quería ser recordada no solo como una conquistadora, sino como una filósofa en el trono. Sin embargo, esta dualidad creaba una tensión insoportable en su corte. Mientras invitaba a los intelectuales a discutir la libertad y la razón, sus agentes mantenían una vigilancia estricta sobre cualquier disidencia interna. La paradoja era evidente. Una monarca absoluta que predicaba la libertad de pensamiento, pero que no toleraba la crítica a su autoridad. Los salones de invierno se llenaban de risas y debates sobre la reforma, mientras que en las sombras la maquinaria del Estado seguía funcionando con implacable eficiencia. La emperatriz sabía que las ideas podían ser más peligrosas que cualquier ejército, y por eso las controlaba con mano de hierro. Su legado intelectual era una máscara brillante que ocultaba la realidad de un régimen basado en el miedo. A medida que los años pasaban, la brecha entre sus palabras públicas y sus acciones privadas se hacía más profunda. Los filósofos la aclamaban como una diosa de la razón, pero los campesinos rusos seguían sufriendo bajo un yugo que se volvía cada vez más pesado. Catalina creía que podía domar la naturaleza humana a través de la educación, pero la historia demostraría que el poder absoluto corrompe incluso a los más iluminados. La luz de la razón brillaba en su palacio, pero las sombras de la tiranía se extendían por todo el imperio. ¿Podría una mujer que amaba la libertad construir un futuro libre sin sacrificar su propia humanidad en el proceso? La respuesta yacía en el futuro incierto de una nación dividida entre la esperanza y el terror. En el corazón de San Petersburgo, donde el invierno eterno parecía congelar hasta los secretos más íntimos, Catalina II navegaba un mar de intrigas donde el amor y el poder se entrelazaban peligrosamente. Su vida privada no era un refugio, sino un campo de batalla político. Cada nuevo amante era una pieza en un tablero de ajedrez global, una herramienta para consolidar su trono o desestabilizar a sus enemigos. Grigori Orlov, con su carisma militar, y luego el joven y apasionado Grigori Potemkin, no eran simples compañeros de cama, eran estrategas que moldearon el destino de un imperio. Sus relaciones, aunque apasionadas y profundas, siempre estaban teñidas por la sombra de la traición y la ambición desmedida. La corte observaba con ojos críticos, susurrando sobre la debilidad de una mujer que confiaba su seguridad a hombres que podían ser tan leales como traicioneros. Sin embargo, Catalina nunca permitió que el corazón nublara su juicio político. Cuando un amante se volvía una amenaza o su utilidad terminaba, era desterrado con la misma frialdad con la que se firmaba un tratado de paz. La emperatriz entendía que en su posición la intimidad era un lujo peligroso. Sus alianzas matrimoniales, como la de su hijo Pablo, fueron orquestadas meticulosamente para asegurar fronteras y dinastías, ignorando por completo los deseos personales de sus hijos. Este sacrificio de la felicidad individual por la grandeza del Estado generó un vacío emocional que sólo la obsesión por la inmortalidad y el legado podía llenar.
El terror que inspiraba en sus rivales era el precio que pagaba por mantener el control absoluto sobre su vida amorosa y política. Mientras los amantes llegaban y partían como hojas en el viento, ella permanecía firme, una figura imponente que transformaba el deseo en diplomacia y la pasión en poder. Pero, ¿hasta qué punto podía una mujer soportar la soledad de un trono construido sobre corazones rotos y promesas incumplidas? La tensión en el palacio crecía, y los secretos de sus pasados amores comenzaban a resurgir como fantasmas que amenazaban con derribar su reinado desde dentro. El horizonte del sur se convirtió en la obsesión definitiva de Catalina. Mientras Europa observaba con cautela, la emperatriz dirigió su mirada implacable hacia el Mar Negro, un objetivo estratégico que prometía acceso al Mediterráneo y gloria eterna para su dinastía. No era simplemente una campaña militar, era una declaración de intenciones que redefiniría el equilibrio de poder continental. Los generales más talentosos, como el brillante Grigori Potemkin, fueron enviados a liderar ejércitos masivos hacia las estepas inexploradas. La guerra contra el Imperio Otomano no fue un conflicto rápido, sino una lucha desgastante que puso a prueba la resistencia de ambos bandos durante años. Las batallas en Crimea y en las orillas del río Dniester fueron feroces, marcadas por la valentía de los soldados rusos y la desesperación de los defensores otomanos. Cada victoria, aunque costosa en vidas humanas, acercaba a Catalina a su sueño de un imperio sin fronteras. La toma de la fortaleza de Ochakov y la posterior anexión de Crimea fueron momentos decisivos que sacudieron los cimientos de la región. El mundo entero comprendió que Rusia ya no era una potencia del norte, sino una fuerza global capaz de proyectar su poder hacia el sur. Sin embargo, el precio de esta expansión fue alto. El campo de batalla se convirtió en un escenario de devastación, donde el sufrimiento de los civiles y la pérdida de vidas humanas dejaron una huella imborrable en la historia. A pesar de la crueldad inherente a la guerra, Catalina mantuvo una fachada de dignidad y propósito, presentando sus conquistas como un acto de civilización y orden. La construcción de nuevas ciudades, como Sebastopol, simbolizaba la transformación de tierras salvajes en centros de cultura y comercio. Pero la ambición de la emperatriz no conocía límites. Cada nuevo territorio conquistado alimentaba su deseo de inmortalidad, creando un legado que, según ella, perduraría para siempre. La tensión en la corte aumentaba a medida que las noticias de victorias llegaban, mezcladas con rumores de traición y conspiraciones internas. ¿Podría el imperio soportar el peso de tanta gloria? La expansión hacia el sur había logrado sus objetivos militares, pero había despertado a un gigante que ahora miraba con codicia hacia el corazón de Europa. El destino de la región estaba sellado, pero el futuro de la propia Catalina permanecía incierto ante la envidia de las potencias extranjeras. El invierno de 1773 trajo consigo una amenaza que amenazaba con desmoronar el vasto imperio que Catalina II había construido con tanto esfuerzo. Un cosaco llamado Yemelián Pugachov, con una presencia magnética y una voz que resonaba como un trueno en las llanuras, se proclamó el zar Pedro III, el esposo fallecido de la emperatriz. Esta impostura no fue solo un acto de rebeldía, fue un espejo oscuro que reflejaba las profundas grietas en la sociedad rusa. Pugachov, un hombre de origen humilde, pero de ambición desmedida,
logró reunir a miles de campesinos, cosacos y trabajadores de las fábricas, todos unidos por el odio hacia la servidumbre y la desesperación. Su ejército, una horda desorganizada pero feroz, avanzó implacablemente, capturando ciudades enteras y ejecutando a los nobles que se oponían a su causa. La noticia de su avance llegó a San Petersburgo como un golpe de hielo en el corazón de la corte. Catalina, quien había soñado con la inmortalidad a través de la razón y la cultura, se encontró de repente frente a un caos que parecía invencible. El miedo se apoderó de la capital. Los salones brillantes, antes llenos de música y risas, ahora susurraban con terror. La emperatriz, acostumbrada al control absoluto, sintió por primera vez el peso de su propia vulnerabilidad. ¿Podría su reinado sobrevivir a esta tormenta? La rebelión no solo desafiaba su autoridad política, sino que cuestionaba la legitimidad misma de su poder. Cada ciudad tomada por Pugachov era un recordatorio de que el pueblo, una vez silenciado, podía gritar con una fuerza devastadora. La emperatriz tuvo que tomar decisiones difíciles, enviando a sus mejores generales con órdenes estrictas de no ceder ni un paso. La guerra se convirtió en una lucha por la supervivencia del Estado. Mientras las llamas de la revuelta consumían el sur de Rusia, Catalina se refugió en su estudio, rodeada de mapas y estrategias, buscando una salida a este laberinto de sangre y traición. El destino de su imperio pendía de un hilo, y el futuro parecía incierto y oscuro. ¿Sería capaz de restaurar el orden antes de que todo colapsara? La respuesta yacía en la sangre de los campos de batalla, donde el destino de Rusia se decidiría para siempre. Catalina II miraba hacia el horizonte de un imperio inmenso, sabiendo que la gloria militar no bastaba para sostener una nación tan vasta. Su obsesión por la inmortalidad no residía solo en la conquista, sino en la creación de un sistema administrativo que sobreviviera a su propio tiempo. La burocracia anterior era un laberinto de corrupción y negligencia que asfixiaba el potencial de Rusia. Con determinación férrea, la emperatriz emprendió una reforma radical que redefiniría la estructura del Estado. En 1775 promulgó la gubernia, dividiendo el territorio en provincias más manejables, cada una con gobernadores designados directamente por la corona. Este movimiento centralizó el poder, eliminando la autonomía de los antiguos boyardos que habían desafiado la autoridad real durante siglos. La eficiencia se convirtió en la nueva divinidad de la corte. Los funcionarios debían rendir cuentas estrictas y el sistema judicial fue reorganizado para reflejar los ideales de la Ilustración, aunque la realidad a menudo contradecía la teoría. Catalina soñaba con un Estado racional, donde la ley fuera ciega ante el estatus, pero la corrupción humana persistía en los rincones más oscuros del imperio. La nobleza, temerosa de perder sus privilegios ancestrales, observaba con recelo cómo la emperatriz tejía una red de control que los envolvía a todos. Sin embargo, el costo de esta modernización fue alto. La presión sobre los campesinos aumentó, ya que el Estado necesitaba recursos para financiar su ambicioso aparato administrativo. El descontento latente crecía como una tormenta silenciosa, amenazando con estallar en cualquier momento. Catalina ignoraba las señales de advertencia, cegada por su visión de un futuro eterno. Creía que la estructura perfecta garantizaría la paz perpetua, pero la historia le enseñaría que ningún sistema es inmune al caos humano. La reforma había transformado la cara de Rusia,
pero también había sembrado las semillas de su propia fragilidad. Mientras los mapas se redibujaban y los decretos se firmaban, una sombra se cernía sobre el trono. La emperatriz había construido un palacio de leyes, pero ¿podría resistir el terremoto de la revolución que se avecinaba? El destino de su legado pendía de un hilo, y el tiempo corría en su contra. En el corazón de la inmensidad rusa, Catalina II enfrentó su desafío más ambicioso: transformar un territorio salvaje en una metrópolis que desafiara el tiempo. No buscaba solo una ciudad, sino un monumento eterno a su propio legado, una prueba tangible de que su reinado trascendería la muerte misma. San Petersburgo ya no bastaba. Necesitaba un nuevo centro de poder en el sur, donde el clima cálido prometía prosperidad y el Mar Negro abría rutas hacia la gloria imperial. La elección de Crimea y la región circundante marcó el inicio de una obra faraónica que consumiría recursos inmensos y la voluntad de miles de almas. Bajo su mirada implacable, arquitectos extranjeros y obreros locales se unieron en una danza forzada de ladrillo y piedra. Las ciudades de Crimea, especialmente Sebastopol y Jersón, surgieron de la nada, elevándose como fantasmas de piedra blanca contra el cielo azul. Cada piedra colocada era un ladrillo en el muro de su inmortalidad, un intento desesperado de congelar el tiempo en una estructura de poder absoluto. Sin embargo, esta construcción no fue un acto de amor, sino de terror controlado. La presión por cumplir los plazos era asfixiante. Los trabajadores, agotados por el clima hostil y la falta de suministros, sufrían en silencio mientras los capataces, temiendo la ira de la emperatriz, aplicaban castigos severos. La muerte por agotamiento o enfermedad se convirtió en una sombra constante que acechaba los cimientos de la nueva capital. Catalina ignoraba el costo humano, obsesionada con la visión de una flota poderosa anclada en puertos inmaculados. Para ella, el sufrimiento era un precio necesario, un sacrificio aceptable en el altar de la grandeza rusa. La ciudad crecía, pero también crecía el miedo. Los rumores de rebelión se extendían entre las filas de los obreros, alimentados por la desesperación y la injusticia. La emperatriz, ciega a las grietas en su sueño, seguía ordenando más torres, más murallas, más glorias. Pero el suelo sobre el que construía era inestable, tanto geológicamente como políticamente. ¿Podría una ciudad nacida del miedo y la coerción durar para siempre? ¿O, como todo lo que se construye sobre la arena del terror, estaba destinada a colapsar bajo su propio peso, dejando solo ruinas que contarían una historia muy diferente a la que Catalina imaginaba? El futuro de esta nueva capital pendía de un hilo frágil, y el viento del sur traía consigo no solo sal, sino también el eco de un destino trágico que nadie podía evitar. Mientras el miedo se extendía por los salones de San Petersburgo, Catalina II buscaba una forma de trascender la brutalidad de su reinado. Su obsesión por la inmortalidad no residía únicamente en el poder político, sino en la creación de un legado cultural inquebrantable. La emperatriz comprendió que las espadas se oxidan y los ejércitos se disuelven, pero el arte y el conocimiento perduran para siempre. Decidida a transformar Rusia en la nueva Atenas del Norte, inició una campaña de adquisición masiva de obras maestras europeas. Su correspondencia con los filósofos de la Ilustración, especialmente Voltaire y Diderot, no era solo cortesía diplomática, sino una estrategia calculada para ganar el favor de la historia. Ella quería ser recordada como la mecenas que trajo la luz de la razón a las tierras heladas del norte.
La ermita se convirtió en su santuario personal, un palacio dentro del palacio donde acumuló pinturas, esculturas y libros con una avidez casi frenética. Cada obra adquirida era un ladrillo en el muro de su eternidad. Sin embargo, esta búsqueda de gloria cultural contrastaba dolorosamente con la realidad de sus súbditos. Mientras ella gastaba fortunas en arte para su colección privada, el pueblo sufría bajo el peso de impuestos opresivos y la falta de libertades fundamentales. La ironía de su reinado era palpable. Una mujer que proclamaba los ideales de la libertad mientras mantenía a millones en servidumbre. A pesar de esta contradicción, su visión era clara. Quería que el mundo mirara a Rusia y viera civilización, no barbarie. Su legado debía ser tan vasto que ninguna crítica política pudiera oscurecerlo. La emperatriz sabía que su cuerpo sería polvo, pero su nombre quedaría grabado en mármol y lienzo. La tensión entre su imagen pública de gobernante ilustrada y la realidad de su gobierno autoritario creaba una atmósfera de suspense constante en la corte. ¿Podría el arte realmente redimir la sangre derramada? ¿Sería su legado de cultura lo suficientemente fuerte para silenciar los ecos del terror? La respuesta yacía en el futuro, mientras ella observaba sus tesoros con una mirada que mezclaba orgullo y una profunda, inquietante soledad. La ambición de Catalina no conocía fronteras, pero su obsesión por la inmortalidad la llevó a un conflicto que definiría su legado para siempre. El Imperio Otomano, una potencia milenaria, se interponía entre Rusia y el sueño de una salida al mar Mediterráneo. Para la emperatriz, la guerra no era solo política, era una prueba divina de su derecho a gobernar y a ser recordada como una nueva Isabel o una segunda Alejandro. En 1768, las tensiones estallaron en un conflicto abierto que sacudiría los cimientos de Europa. Catalina desplegó sus ejércitos con una determinación feroz, confiando en generales brillantes como Orlov y Potemkin. Las batallas en Crimea y el Danubio fueron brutales, marcadas por la sangre y el fuego, donde miles perdieron la vida en un intento desesperado por expandir las fronteras del norte. La estrategia rusa fue implacable, utilizando la superioridad naval para bloquear las costas enemigas y cortar sus suministros vitales. Cada victoria se presentaba como un paso más hacia la gloria eterna, una forma de borrar la mortalidad a través de la grandeza histórica. Sin embargo, el costo humano fue inmenso. Las ciudades caían bajo el asedio y el terror se extendía por los territorios conquistados, sembrando el miedo en el corazón de los sultanes. La corte de San Petersburgo celebraba con banquetes opulentos mientras los informes de muerte llegaban desde el frente. Catalina, lejos del campo de batalla, dirigía la guerra desde su escritorio, firmando decretos que cambiarían el mapa del mundo. Su obsesión por la inmortalidad la cegaba ante el sufrimiento de sus soldados, quienes morían por un ideal que solo ella podía ver con claridad. La guerra se convirtió en un espejo de su propia alma, ambiciosa, implacable y profundamente solitaria. A medida que los otomanos retrocedían, la emperatriz sentía que su nombre sería grabado en la piedra para siempre, pero la victoria traería nuevas sombras. Las alianzas se romperían y la envidia de las potencias europeas crecería. ¿Podría una mujer, por poderosa que fuera, controlar el destino de un imperio sin ser consumida por su propia ambición? La paz parecía estar cerca, pero el precio de la inmortalidad seguía siendo incierto. El mundo contenía la respiración, esperando ver si la emperatriz lograría su sueño,
o si la guerra la destruiría a ella y a su legado. En el vasto tablero de ajedrez europeo, la ambición de Catalina II alcanzó su punto más álgido. Polonia, una nación fragmentada y débil, se convirtió en el objetivo principal de su estrategia geopolítica. La emperatriz no buscaba simplemente expandir sus fronteras. Deseaba redefinir el equilibrio de poder en el continente, asegurando que Rusia emergiera como la fuerza dominante e inquebrantable. A través de una red de intrigas diplomáticas y alianzas calculadas con Prusia y Austria, Catalina orquestó un movimiento que cambiaría el mapa para siempre. La primera partición, firmada en 1772, fue solo el comienzo de un proceso doloroso que desmembraría lentamente la soberanía polaca. Mientras los ejércitos rusos avanzaban con disciplina implacable, la resistencia local se desmoronaba bajo el peso de la superioridad militar y la traición interna. La corte de San Petersburgo celebraba cada nuevo territorio como un triunfo de la civilización, ignorando el sufrimiento silencioso de los pueblos que perdían su identidad nacional. Para Catalina, estas anexiones no eran actos de crueldad, sino pasos necesarios hacia la inmortalidad histórica que tanto anhelaba. Cada provincia incorporada era un ladrillo más en el monumento eterno que construía para sí misma. Sin embargo, la gloria tenía un precio oculto. La expansión desmedida generó resentimiento en las fronteras y alarmó a las potencias occidentales, que veían con temor el ascenso de un gigante al este. La emperatriz, embriagada por el éxito, ignoró las advertencias de sus consejeros más prudentes. Creía que su destino estaba escrito en las estrellas y que ningún obstáculo podría detener su marcha hacia la grandeza absoluta. Pero el equilibrio de poder es frágil y la historia suele cobrar sus deudas con intereses impagables. Mientras los mapas se redibujaban con tinta fresca, una sombra se cernía sobre el futuro del imperio. La obsesión por la inmortalidad a través del poder territorial comenzaba a mostrar grietas en su propia estructura. ¿Podría una sola mujer sostener el peso de un imperio tan vasto sin que todo colapsara bajo su propia ambición? La respuesta yacía en los turbulentos años que se avecinaban, donde la lealtad sería puesta a prueba y la traición se convertiría en la moneda de cambio más valiosa en las cortes europeas. Mientras el invierno de 1789 cubría París con una capa de hielo y desesperación, el trono de Catalina en San Petersburgo temblaba ante noticias que parecían sacadas de una pesadilla. La Revolución Francesa no era solo un conflicto político lejano, era una advertencia profética que resonaba en los pasillos de invierno. La emperatriz, quien había construido su legado sobre el orden absoluto y la razón ilustrada, vio cómo sus ideales se desmoronaban en la sangre de Luis XVI. El miedo al caos se convirtió en su nueva obsesión, superando incluso su deseo de inmortalidad. Cada día, los mensajeros traían relatos de ejecuciones masivas y de una guillotina que nunca descansaba, transformando la ciudad de la luz en un escenario de terror sin precedentes. Catalina comprendió que la monarquía europea estaba en peligro mortal y que su propio poder podría ser el siguiente objetivo de la furia popular. Su respuesta fue inmediata y brutal. Declaró la guerra a la revolución, enviando ejércitos para sofocar el contagio antes de que llegara a sus fronteras. Sin embargo, la verdadera batalla se libraba en su mente. La imagen de la reina María Antonieta, ejecutada con la misma frialdad que los criminales comunes, atormentaba sus sueños.
Catalina temía que la historia la juzgara no como una gran gobernante, sino como una tirana que había ignorado las señales del cambio. La Revolución Francesa demostró que ningún trono era seguro y que el pueblo, una vez despierto, era una fuerza imparable. La emperatriz se aisló en sus aposentos, rodeada de mapas y espías, buscando una estrategia para contener la tormenta. Su paranoia crecía con cada noticia, transformando su corte en un lugar de sospecha constante. ¿Podría ella, la mujer que había gobernado con mano de hierro, sobrevivir a la nueva era que se avecinaba? El mundo cambiaba para siempre, y el destino de Rusia pendía de un hilo frágil mientras la emperatriz enfrentaba su mayor desafío, el miedo a ser olvidada en el caos de la historia. En el corazón del vasto imperio ruso, Catalina II comprendió que el verdadero poder no residía únicamente en los ejércitos, sino en la mente de sus súbditos. A medida que la Revolución Francesa sacudía Europa con su violencia y sus ideales radicales, la emperatriz sintió un miedo profundo que amenazaba con desestabilizar su propio trono. La libertad de pensamiento, antes un ideal filosófico, se transformó repentinamente en una amenaza existencial para su régimen. Decidida a proteger su legado y su vida, Catalina implementó una red de vigilancia sin precedentes en la historia de Rusia. Los salones literarios, antes espacios de debate libre, se convirtieron en campos minados, donde cada palabra era escuchada y registrada por espías leales a la corona. La censura se volvió una herramienta omnipresente, silenciosa pero letal. Libros prohibidos fueron quemados públicamente, no como un acto de furia, sino como una declaración fría de autoridad absoluta. Los autores que osaban criticar el gobierno o cuestionar la monarquía desaparecían de la vida pública, enviados a exilios remotos o encarcelados en fortalezas inexpugnables. El poeta Alexander Radishchev, quien había escrito sobre la crueldad de la servidumbre, fue condenado al exilio en Siberia, un destino que muchos consideraban una sentencia de muerte lenta. Su obra fue confiscada y destruida, borrando su voz del discurso nacional. La atmósfera en San Petersburgo se volvió densa con la desconfianza. Los amigos dejaron de hablar en voz alta, y las familias temían que sus propios hijos delataran sus pensamientos más íntimos. La emperatriz, obsesionada con la inmortalidad de su nombre, sacrificó la libertad de su pueblo en el altar de la seguridad. Creía que al controlar las ideas, podía controlar el destino de Rusia para siempre. Sin embargo, al cerrar las puertas a la verdad, solo logró empujar a la disidencia hacia las sombras, donde las ideas prohibidas crecían más fuertes y peligrosas que nunca. El silencio impuesto por el terror no era paz, sino el preludio de una tormenta que nadie podía detener. ¿Podría una monarca que temía a las palabras sobrevivir a la revolución que sus propias políticas ayudaron a crear? Los años finales de Catalina no fueron de gloria, sino de una lenta y dolorosa decadencia física que contrastaba brutalmente con su inquebrantable ambición mental. La emperatriz, que alguna vez dominó el mapa europeo con una mente fértil, comenzó a sentir el peso insoportable de la edad. Su cuerpo, otrora símbolo de vitalidad, se debilitaba progresivamente, mientras su mente seguía aferrada a los planes de expansión y consolidación del poder ruso. La obsesión por la inmortalidad, que la había impulsado a construir imperios y patrocinar las artes, ahora se transformaba en un miedo profundo a ser olvidada y a perder el control sobre su legado. Cada día que pasaba, la sombra de la muerte
se hacía más presente en los pasillos del Palacio de Invierno, creando una atmósfera de tensión palpable entre la corte. Los médicos intentaban en vano aliviar sus dolores, pero la enfermedad avanzaba con una crueldad silenciosa que ningún tratamiento podía detener. A pesar de su fragilidad, Catalina se negaba a ceder el mando, manteniendo una rutina agotadora que incluía largas sesiones de trabajo y decisiones políticas cruciales. Su lucha por el futuro del imperio se convirtió en una batalla personal contra el tiempo mismo. Los cortesanos, percibiendo su debilidad, comenzaron a conspirar en las sombras, esperando el momento preciso para asegurar su propio destino. La emperatriz, consciente de los peligros que la rodeaban, intentó con desesperación asegurar la sucesión, pero sus planes se veían obstaculizados por su propia salud deteriorada. La corte se convirtió en un campo de batalla psicológico donde cada mirada y cada susurro podían significar la diferencia entre la lealtad y la traición. Catalina sabía que su tiempo se agotaba, pero su espíritu indomable se negaba a rendirse sin una lucha final. La historia la recordaría no solo por sus conquistas, sino por su valiente y trágica resistencia ante el inevitable final. El futuro de Rusia pendía de un hilo, y la emperatriz, en sus últimos días, luchaba con todas sus fuerzas por dejar un legado que sobreviviera a su propia mortalidad, mientras el destino preparaba un giro inesperado que cambiaría el curso de la historia para siempre. El crepúsculo de la vida de Catalina no trajo paz, sino una tensión eléctrica que sacudió los cimientos del imperio. Su obsesión por la inmortalidad se había transformado en una lucha desesperada por asegurar que su legado sobreviviera a su propia carne. Sin embargo, la realidad política era implacable. Su hijo, Pablo, crecía bajo la sombra de una madre que lo había despojado de su infancia y su derecho natural al poder. La corte de San Petersburgo se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada mirada era un juicio y cada susurro una traición potencial. Los nobles, divididos entre la lealtad a la emperatriz y el miedo a su hijo, tejían redes de intriga que amenazaban con desmoronar la estabilidad del Estado. Catalina, consciente de su fragilidad física, intentó desesperadamente redactar un testamento que excluyera a Pablo, pero la maquinaria de la sucesión ya había comenzado a girar con una fuerza incontrolable. La enfermedad que la consumía no fue solo un castigo físico, sino el catalizador de una crisis existencial para toda la nación rusa. ¿Quién heredaría el cetro de hierro? ¿La visión moderna de la madre o la venganza fría del hijo? La atmósfera en el Palacio de Invierno se volvió irrespirable, cargada de un miedo ancestral a la guerra civil. Los generales cambiaban de bando con la velocidad del viento, esperando ver quién caería primero. La emperatriz, en sus últimos días, miraba hacia el horizonte con una mezcla de orgullo y terror, sabiendo que su obra maestra podría ser destruida por la sangre de su propia familia. La lucha por el trono no era solo por un trono, sino por la definición misma de Rusia. Cada día que pasaba acercaba el momento inevitable de la ruptura. La historia se preparaba para escribir un nuevo capítulo de sangre y fuego, donde la lealtad sería la primera víctima. El destino de un imperio pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba rápidamente para la mujer que había gobernado con mano de hierro. La sombra de la sucesión se alargaba sobre el palacio, prometiendo una noche larga y terrible para todos los involucrados en este drama real. Cuando la gran Catalina dejó de respirar
En las frías mañanas de San Petersburgo, el imperio que había forjado con mano de hierro permaneció intacto, aunque su alma había viajado hacia lo desconocido. Su muerte no fue un final, sino la culminación de una vida dedicada a la transformación radical de Rusia. A lo largo de décadas, ella había desafiado las convenciones, redefiniendo el poder absoluto y dejando una huella imborrable en la historia europea. Su obsesión por la inmortalidad no se manifestó en rituales oscuros, sino en la construcción de una nación que sobreviviría a su propio creador. Los palacios de mármol, las academias de ciencias y las fronteras expandidas eran sus verdaderos monumentos, erigidos para desafiar el paso implacable del tiempo. Sin embargo, el precio de este legado fue inmenso. La sangre derramada en las revueltas y las ejecuciones políticas manchó su gloria, creando una sombra que nunca se disipó completamente. Los historiadores debaten si su legado es de luz o de oscuridad, pero nadie puede negar su impacto transformador. Ella convirtió a una nación atrasada en una potencia mundial, aunque lo hizo a través de un terror que paralizó a sus enemigos y a sus propios súbditos. La corte, una vez llena de intrigas y traiciones, guardó un silencio respetuoso ante su ausencia, sabiendo que nunca verían a otra gobernante con tal visión y determinación. Su legado perdura en la arquitectura imponente que domina el horizonte de la ciudad, en las leyes que moldearon la sociedad rusa y en el mito de la emperatriz que nunca envejeció en la memoria colectiva. Aunque su cuerpo descansó en paz, su espíritu sigue vigilando desde las alturas del trono, recordando a todos que el poder absoluto requiere un sacrificio eterno. La historia la recuerda no solo por sus conquistas, sino por la intensidad de su pasión por el control y la grandeza. Hoy, mientras el viento sopla sobre el Neva, parece susurrar su nombre, un eco de una era dorada construida sobre cimientos de miedo y ambición desmedida. ¿Fue ella una salvadora o una tirana? La respuesta yace en el corazón de cada ruso que camina bajo su sombra eterna, preguntándose si el precio de la grandeza vale la sangre vertida. El misterio de su alma permanece, un enigma que el tiempo no ha podido resolver.